Buenas noches con todos, soy el Dr. Brian Socorro, residente de oftalmología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede en el Hospital de Ojo del Perú. Quiero agradecer a la unidad de telesalud de la universidad por brindarme este espacio y poder conversar con ustedes sobre la ambliopía. Durante esta ponencia exploraremos la definición, epidemiología, etiopatogenia, clasificación, método diagnósticos y las opciones de tratamiento de la ambliopía. Entonces, empecemos por entender qué es exactamente la ambliopía. Esta es una disminución, ya sea unilateral o un poco menos frecuente, bilateral, de la agudeza visual mejor corregida, debido a una interacción binocular anormal durante el periodo crítico del desarrollo visual, el cual no es atribuible exclusivamente a una anomalía estructural. También se define como una diferencia interocular mayor de 2 líneas de visión de la agudeza visual mejor corregida, o una visión menor de 20/50 en niños menores de 4 años, o una visión menor de 20/40 en niños menores de 5 años, o una visión menor de 20/30 en niños mayores de 5 años. Entonces, en cuanto a la epidemiología, esta tiene una incidencia del 3 al 6% a nivel mundial. Hay un estudio realizado por el INO, los cuales expresan una incidencia alrededor del 4%, siendo esta una causa muy común de discapacidad visual prevenible. Dentro de los factores que aumentan la prevalencia van a ser recién nacidos prematuros, pacientes con trastorno del desarrollo y pacientes que tengan antecedentes familiares de ambliopía, siendo las causas principales la anisometropía, que hace referencia a una diferencia entre la medida de un ojo y el otro, y el estrabismo. Esta es importante ya que va a generar un gran impacto económico, así como también social para los pacientes. Entonces, en cuanto a la etiopatogenia, tenemos o conocemos que hay un periodo crítico del desarrollo, el cual se presenta en las primeras edades de la vida, aproximadamente entre 1 a 4 años, en donde el sistema visual va a ser vulnerable a estímulos, tanto para los estímulos adecuados como para los estímulos no tan adecuados, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si es que se presentan estímulos adecuados, hay un paralelismo ocular y hay una integridad de las vías visuales, esto va a conllevar a un desarrollo normal de la visión. Sin embargo, si es que esto no ocurre y por el contrario hay una privación visual, estrabismo o algún error o trastorno de la refracción, esto va a llevar a alteraciones en las conexiones entre la corteza visual primaria y el cuerpo geniculado lateral, o también estas son las vías visuales, llevando pues en estos casos a la ambliopía. Entonces, dentro de las causas, como lo estamos mencionando, una de ellas va a ser la privación, la cual hace referencia a que el estímulo luminoso no llega de manera adecuada hacia la retina. Esto puede ser debido a alteraciones anatómicas, trastornos del movimiento, como por ejemplo el nixtagmos, que puede haber nixtagmos congénitos, o una interrupción del paso de la luz, como por ejemplo en los casos de las cataratas congénitas. Esto va a conllevar a cambios en las columnas de dominancia ocular a nivel cortical y en el cuerpo geniculado lateral. Puede también haber una anisometrópica, una ambliopía anisometrópica, en la cual van a haber diferencias en las imágenes que recibe cada ojo. Entonces, de tal manera, pues el ojo que recibe una imagen más borrosa va a ser la que menos desarrolle estas conexiones, llevando a una competencia neuronal anormal y una desconexión, ¿no?, parcial del ojo que ve menos, ¿no?, o del ojo afectado. También puede haber una ambliopía estrábica, en la cual se van a producir imágenes desiguales por una pérdida del paralelismo ocular, llevando a una inhibición de la activación de las vías retinocorticales que se originan en la fobia del ojo desviado. Va a haber una alteración de la visión binocular, alteración de la estereopsis, una inestabilidad postural y una alteración de la sensibilidad al contraste. En cuanto a la clasificación, esta
se puede clasificar de dos maneras, tanto etiológica como según el grado de la agudeza visual. De manera etiológica es lo que ya habíamos mencionado, puede ser estrábica, un error refractivo, dentro de ellas la anisometrópica, donde hay una diferente medida entre ojo, y una isoametrópica, en la cual hay un error de refracción bastante alto, por deprivación, como por ejemplo en las cataratas congénitas, y las mixtas, en donde se combinan algunas de estas causas, ¿no? Y en cuanto al grado de agudeza visual, esta puede ser clasificada como leve cuando la agudeza visual mejor corregida es menor del 20/40, moderada cuando esta agudeza visual va del 20/40 al 20/100, o severo cuando esta va del 20/100 al 20/400, entendiendo pues que una visión, por ejemplo, del 20/100 significa que lo que una persona normal lo ve a 100 metros, estos pacientes lo van a ver a 20 metros, es decir, tienen una visión reducida. O un 20/400, que también significa que lo que una persona normal vería a 400 metros, esta persona con disminución de la visión lo ve solamente a 20 metros. En cuanto a los métodos diagnósticos, es importante, ¿no? Detectar esta disminución de la agudeza visual. Entonces, para ello van a existir diferentes métodos y también se puede determinar en todas las etapas de vida. Por ejemplo, en niños menores de 2 años y medio, en ellos se pueden utilizar los test de mirada preferencial, las pruebas de dominancia ocular o las pruebas de potenciales evocados, ¿no? Como vemos aquí, esta imagen, estas paletas en blanco y negro, con ellas se evalúan se realizan los test de mirada preferencial entre niños ya un tanto más grandes, entre 2 a 5 años, en los cuales ya se pueden emplear, ¿no? Estas figuras, en las cuales tienen que identificar estas formas, estas figuras, y en niños mayores de 5 años, en donde los cuales ya pues pueden reconocer letras, pueden reconocer formas también, entonces en ellos ya se puede usar la famosa cartilla de Snellen. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Entonces para esto debemos tener en cuenta en primer lugar que a menor edad más efectivo va a ser el tratamiento. Entonces dentro de ellos tenemos 4 pilares. Uno de ellos que va a ser la corrección de los errores refractivos. Esta va a ser la primera opción de tratamiento, siendo así que el PEDIG, que es el Grupo de Investigación de Enfermedades Pediátricas Oculares, realizó estudios, ¿no? Sobre todo este estudio que se realizó en niños de 3 a 17 años, en donde ellos encuentran en su estudio que la corrección óptica por sí sola logra mejorar la miopía en casi un tercio de los pacientes, con ya sean isometrópicos, estrábicos o que tengan una miopía mixta. Entonces, esto en asociación con la Academia Americana de Oftalmología brindan directrices, ¿no? A través de las cuales nos brindan una tabla que nos indica, ¿no? A partir de qué medida o qué refracción tengan los niños, ya podemos corregirlo, ¿no? Esto en relación a la edad del paciente. Así también tenemos las terapias ya como el parchado ocular, también en este estudio realizado por el PEDIG, ellos valoran, ¿no? Para ambliopías moderadas a severas, el tiempo del parchado. Para ambliopías moderadas, el parchado de 2 horas al día versus 6 horas al día. Entonces, si bien es cierto de manera inicial la oclusión de 6 horas producía una mejoría más rápida, al cabo de 4 meses no hubo diferencias significativas entre ambos grupos, por lo cual se aconseja pues el parchado de 2 horas al día, siendo esta que genera una ganancia de visión al menos de 3 líneas de mejoría, ¿no? Mientras que en los casos de ambliopía severa también comparan, ¿no? Entre el usar el parche ocular 6 horas al día versus parches de tiempo completo. Entonces ellos se encuentran que igual, que si bien es cierto el parchado completo mejora de manera más rápida la visión, luego de los 4 meses de tratamiento, pues los resultados son muy equiparables. Entonces en ellos se logra una mejoría de agudeza visual en un promedio de 4 líneas de agudeza visual. Y estadísticamente pues no hubo diferencias, ¿no?
penalización farmacológica en la cual se usa atropina. Esta atropina también se probó en el PEDIG, atropina versus parche, siendo que el parche presenta una mejoría más rápida, pero en los 6 meses de tratamiento la mejoría de agudeza visual fue similar, con una diferencia estadísticamente no significativa. Y también se investigó el uso de atropina diario versus atropina de uso semanal, siendo la de uso semanal la que mejora la agudeza visual y además que presenta una buena adherencia al tratamiento. Todas estas terapias que habíamos mencionado, como el parchado ocular, como el uso de atropina, lo que buscan es hacer que el ojito, o digamos que tiene una mejor visión, se parcha o con el uso farmacológico se genera una visión borrosa, de tal manera que obliguemos al ojo enfermo, al ojo ambliópico, a trabajar más. Como conclusiones de estos estudios del PEDIG, tenemos que el tratamiento de la ambliopía es más efectivo en niños menores de 7 años. Va a haber unas altas tasas de recurrencia, tanto para la oclusión como para la atropina, entonces también tenemos que tenerlo en cuenta. La tasa de recurrencia va a aumentar cuando no se hace una reducción gradual de esta, o sea, al momento ya que vemos que el paciente empieza a mejorar, debemos ir retirando estos tratamientos de manera paulatina. Y además que el parchado ocular y esto asociado a trabajo de cerca tienen una mayor mejoría. Entonces se empieza a investigar el tratamiento o la terapia dicóptica, la cual consiste pues en base a diversos métodos mejorar este trabajo de cerca. Por ello, y pues esto aunado a la era de la tecnología, se crean juegos tanto para tablets como para dispositivos móviles, y así también como métodos o juegos basados en realidad virtual, la realidad aumentada. Entonces, estas son las nuevas opciones de tratamiento que están en investigaciones para el tratamiento de la ambliopía. Muchas gracias con todos. Esta es la charla que traje para compartir con ustedes. Hola doctor, buenas noches. Muy interesante su ponencia. Quería hacerle una pregunta respecto a la incidencia. En su experiencia o en el medio en el que usted trabaja, ¿qué tan frecuentemente ven esta patología? Aquí está, muy buena pregunta. Sí, pues es bastante frecuente y no solo en niños, sino también ya llegan personas adultas que pues al tomarle la medida no llegan a ver el 100% de la visión, ¿no? Se quedan en un 20-40, 20-50, entonces sí es bastante frecuente. ¿Alguna otra pregunta? Y con respecto al manejo, doctor, en el caso de que nos llegara un paciente de 6, 7 años que ya está bordeando la edad límite que usted había comentado, ¿es posible que se pudiera recuperar en algo la visión? Sí, claro, esto es en niños, sobre todo niños menores de 9 años, en donde el tratamiento va a ser más efectivo. Entonces, pues como he mencionado, podemos emplear el parchado ocular, que como vimos en los estudios del PEDIG, son los que tienen la más alta eficacia y dependiendo ahí también del nivel o del grado, ¿no?, de ambliopía que tenga el paciente, pueden ser parchados ya sea semanales o ciertas horas del día, ¿no? Y esto puede ir asociado a terapias complementarias como las gotas de atropina o incluso, ¿no?, en esta era de la tecnología en la cual pues se están empleando la terapia dicóptica, la cual consiste, ¿no?, en básicamente hacer más atractivas las terapias. Por ejemplo, en niños se están creando juegos, incluso se está empleando la realidad virtual, que hace que la terapia sea más atractiva para los niños y que haya un mejor apego al tratamiento. Muy interesante, doctor. Gracias. Listo, gracias, no te preocupes. Bueno, muchas gracias con todo, gracias por su tiempo.